A todos, feliz año a todos de donde quieran que nos estén viendo. Y yo digo buenas noches porque pues será una sorpresa. Normalmente estamos retransmitiendo desde Ecuador. En Ecuador son ahora mismo las 4 de la tarde y queremos saludar a todos los que nos ven desde Ecuador, desde Colombia, desde Chile. En Chile es un poquito más tarde, en Argentina, en Perú. Saludos para todos, saludos para los que nos ven desde España. Aquí son las 10 de la noche, ¿vale? Estamos retransmitiendo desde España y es un gusto para nosotros volver a veros. De verdad que os extrañábamos, ya teníamos ganas de estar conectados con vosotros nuevamente en Ubicados. Para aquellos que ya nos han estado siguiendo, saben que el propósito de este programa de Ubicados es ayudarte, orientarte a que descubras tu lugar en la misión de Dios. Y hoy tenemos una entrevista acerca de un tema que nos parece súper interesante. Yo no sé qué opinas tú. Espero que puedas estar escribiendo en los comentarios aquí en Facebook. Pero hoy vamos a hablar acerca de cultura y misiones. Recuerda, ¿no?, que el enfoque de Ubicados es ayudarte a encontrar tu lugar en la misión de Dios. Y pues hay un punto que tenemos que hablar, y es que la misión de Dios puede estar ligada a que nosotros estemos sirviéndole en otra cultura diferente a la nuestra. Quiero hacer una breve introducción antes de presentarte a nuestra super invitada de hoy, ¿vale? En misiones se hablan comúnmente de dos conceptos que son pues bastante conocidos para aquellos que saben un poco del tema de misiones, ¿vale? Y que son muy importantes, ¿no? Creemos que son muy importantes. El uno es cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión? Yo te lo voy como a resumir, ¿no? En pocas palabras, no te voy a dar una definición muy técnica, pero cuando hablamos de cosmovisión estamos hablando del conjunto de opiniones, creencias, percepciones que una persona tiene de sí misma y del mundo en general, ¿vale? Esto podemos aplicarlo pues a un pueblo en general, a un grupo de personas también o a un individuo. Es decir, cómo observamos, cómo vemos nosotros el mundo. La cosmovisión estará influenciada también por la época donde vivimos y también por el lugar o el entorno donde vivimos. Y la otra definición es cultura. Cultura es la expresión o la manifestación de la identidad de un pueblo a través de diferentes áreas, como puede ser de lo social, lo religioso, lo artístico, lo familiar. La cultura de un grupo va a estar ligada a la cosmovisión de este grupo, ¿vale? Es decir, según la manera en que nosotros vemos el mundo y nos identificamos, ¿verdad?, a nosotros mismos y con los demás, pues de esta manera vamos a expresarnos y eso es lo que llamamos cultura, la cultura de un pueblo. Ok. ¿Qué pasa entonces cuando Dios me llama a trabajar con un grupo de personas con una cultura distinta a la mía? ¿Vale? De esto vamos a hablar hoy. Y tenemos a nuestra invitada que nos va a hablar cosas muy interesantes acerca de este tema. Tenemos a Eunice en esta noche, ¿vale? Yo voy a decir noche, perdón por los de Ecuador, por los de Colombia, que sé que es por la tarde, pero tenemos a Eunice, que es misionera en la India. Y vamos a pedirle que ella misma se presente, que nos hable un poquito de ella, nos diga cuántos años tiene, nos hable de su familia, nos hable de qué parte es, en qué parte de la India trabaja. Así que bienvenida, Eunice. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, David, por la oportunidad que me dais de estar aquí, de compartir un poquito, pues bueno, un poquito de la experiencia, ¿no? De lo que el Señor me ha permitido vivir en estos últimos años. Soy Eunice y tengo 38 años, vengo del sur de Tarragona, en España, de un pueblito pequeño en el que Diana, la esposa de David, ha pasado también mucha parte de su vida, somos de la misma iglesia, de hecho, y todavía recuerdo cuando éramos jovencitas y hablábamos que el Señor nos llamaba afuera y no sabíamos dónde, pero el Señor tan bonito nos ha guiado. Y bueno, tengo mi esposo, que es Charles, es de la India, tengo dos niños que son un regalo súper grande, a Isaac de 8 años y
Asha de 5 años y estamos sirviendo en el sur de la India. Wow, wow. Vamos a hablar mucho más acerca de las experiencias que has vivido, Nice, y de, bueno, de un poco del proceso y sobre todo de este tema de la cultura, ¿vale? Cultura y misiones. Cuéntame un poquito, Eunice, ¿cómo fue tu encuentro con la cultura de la India? ¿Qué te gustó? ¿Qué te chocó? ¿Cómo es ese choque? Bueno, yo nunca había salido de Europa, ya había empezado a viajar, pero por dentro de Europa, y aunque cada país es distinto, es muy occidental, no tiene nada que ver con lo asiático, con lo oriental. Entonces, para mí fue un cambio súper grande desde el minuto que puse el pie en el avión. Era una compañía india, eran películas indias, comida india, gente india que yo no había encontrado en mi vida. Yo sabía que Dios me había llamado a la India, pero no había conocido a ningún indio ni sabía nada, absolutamente. Wow, wow. Y entonces cuando tú pusiste los pies en la India, bueno, ya en el avión te diste cuenta de que ibas a un mundo un poco diferente de lo que tú habías conocido. Y cuando ya llegaste a India, no sé, qué cosas, ¿qué cosas te gustaron realmente? Al menos así a primera impresión, ¿no? Yo sé que una cosa es la primera impresión y otra cosa es cuando ya te sumerges en la cultura, pero ¿qué cosas te gustaron y qué cosas te chocaron también? Bueno, lo que me gustó en sí, bueno, lo que te llena los 5 sentidos en India es, por ejemplo, hay mucho color. Las casas, más en el sur de la India, las casas todas pintadas de colores, la gente, las mujeres llevan sus saris y las chicas sus ropas de colores, la gente que estaba llena de gente, no, yo pensaba, ¿de dónde ha salido tanta gente? O sea, pero esto, y claro, llegamos a la madrugada y había gente, y por la noche había gente, y siempre gente, mucha gente en todas partes. Entonces eso fue súper chocante, y lo de tener que comer con la mano, con las manos, y claro, éramos un grupo de misioneros jovencitos, y desde la base de Madrid nos habían dicho, oye chicos, hay que comerse lo que nos pongan, ¿eh? Y sí. Wow, wow. Entonces, era un ambiente bastante llamativo y sí, ese primer contacto, ¿no? Cosas que quizá pues impactaban un poco como lo de comer con las manos, ¿no? Aunque me imagino que ya irías un poco mentalizada, ¿no? De que eso iba a ocurrir, pero no dejaba de ser como un choque, ¿verdad? Sí, Y era divertido, era bastante divertido. Como íbamos en grupo, era muy divertido todo el cambio, porque lo vivías con el grupo, ¿no? Era como, ¡oh! muy bien. ¿Y tú crees, Eunice, que somos conscientes de nuestra propia cultura? ¿Vale? Ya que estamos hablando de cultura y misiones, no vamos a hablar solo de la cultura donde se supone que nosotros vamos a ir, vamos a servir, ¿no? Donde se supone que Dios nos está enviando, sino que también un factor importante es tener en cuenta cuál es nuestra propia cultura, ¿no? Porque luego un poco más adelante vamos a hablar de ese choque cultural. ¿Tú crees que somos conscientes de nuestra propia cultura o tú personalmente eras consciente de cómo es la cultura española o cómo es la cultura de tu región, cómo es la cosmovisión que tenemos nosotros? Antes de ir al campo, solemos hacer un análisis previo acerca de nuestra propia cultura antes de ir al campo o no. Yo creo que no, analizamos mucho cómo es la otra cultura, ¿no? O sea, nos preparamos para la otra cultura, nos preparamos, nos, nos entrenan, ¿no? Para decir, mira, te vas a encontrar con esto, con lo otro, pero en realidad tú vas desde lo que tú piensas normal hacia la otra cultura, sin plantearte que lo tuyo es anormal para otros. Sí. Y tú, ¿cuán importante crees que es esto, ¿no? El que uno pueda tomar el tiempo, y esto es porque seguramente nos están escuchando personas, ¿no? De diferentes países
que puede ser que ya han tenido contacto con otras culturas o que Dios les esté llamando a trabajar con otras culturas o se lo estén pensando. ¿Cuán importante crees tú que es este análisis previo? De poder decir, bueno, mira, ahora que estoy escuchando esta entrevista, ¿vale? Y que estamos escuchando pues a una misionera que ya ha pasado por esta experiencia, ¿cómo de importante crees tú que uno pueda hacerse un análisis previo de hacer como un estudio o tener una referencia de cómo es la cultura de donde uno viene? Bueno, yo creo que es vital, vital, porque eso es lo que digo, perdón, eso es a lo que me refiero, ¿no? De analizar qué es lo normal, ¿sabes? Porque Mm, para nosotros es normal esto, es que esto es lo normal, pero normal, ¿sabes? No, no, no es lo normal, es tu cultura, es mi cultura. Para mí lo es, para los otros no lo es. mm, Entonces, ¿dónde está el barómetro, no? Ahí yo creo que es en ese barómetro, en ese equilibrio, ¿no? Que debemos encontrar el equilibrio, ¿no? Que más adelante con las próximas preguntas voy a contar. mm. ¿Tú te habías parado a pensar alguna vez, y esto también sería una pregunta para el público que está escuchando, que lo que para ti resultaba algo normal o lo que para nosotros resulta algo normal en nuestra cultura puede ser ofensivo para otra cultura? ¿Tú habías pensado esto antes de salir de España? No, y de hecho he metido la pata millones de veces y la sigo metiendo sin querer, ¿no? Porque, claro, nosotros somos criados de una manera y nuestros comportamientos, nuestras reacciones son resultado, ¿no? De la sociedad en la que hemos vivido, de cómo hemos sido criados, de toda la influencia que hemos recibido. Entonces, llegamos a otro lugar en lo que los valores son diferentes, la crianza es diferente y medimos lo nuestro con lo suyo. Y es ahí donde uno tiene que pararse, ¿no? Y decir, espera un momentito, tengo que ver por qué para mí esto no es ofensivo, pero para ellos sí, ¿no? Mm. Yo he ofendido y he metido la pata millones de veces. Wow. Cuando hablamos de misiones, ¿no? En este contexto de cuando se habla de preparación misionera, cuando hablamos con agencias misioneras, va a sonar mucho un concepto o un término que es el choque cultural, ¿vale? Que precisamente tiene que ver, pues, del choque que se produce entre mi cultura o mi cosmovisión y la cultura o cosmovisión del lugar donde yo estoy yendo. También quiero decir, no necesariamente el lugar, porque puede ser que en el país donde tú vives, ¿verdad? O en la región donde tú estás, simplemente empieces a tomar contacto o a trabajar con personas que son de una cosmovisión distinta a la tuya o a la nuestra, ¿verdad? Una cultura diferente, un grupo de personas que tiene otra cultura y aún ahí puede haber este choque cultural, ¿verdad? Yo creo que es importante que aclaremos esto, ¿no? Pero en cuanto al choque cultural, ¿no? Que es precisamente ese impacto, podemos decir, y hemos escuchado, que hay personas que se lanzan al campo misionero y hay personas que como que no superan este choque cultural, ¿no? Como que causa tal impacto y a veces causa incluso conflictos emocionales, causa un rechazo. Y lamentablemente hay personas o hay misioneros o misioneras que no superan el impacto del choque cultural. Y yo quería preguntarte, Nice, ¿cómo superar este choque cultural? Bueno, también háblanos un poquito, ¿no? De tú, si al principio nos has hablado de que, bueno, era muy divertido, ibais en grupo, pero no te he preguntado cuánto tiempo llevas tú en la India, ¿no? Ahora puedes decirnos esto. Y en qué momento se ha producido un choque cultural, ¿no? De decir, bueno, esto no va a ser un viaje divertido de unos días, sino que yo voy a vivir aquí mucho tiempo, ¿vale? ¿Cómo ha sido tu experiencia con el choque cultural? Bueno, Y, no sé, coméntanos un poco cómo superar. mm, bueno, para mí han habido diferentes etapas, ¿no? Porque con nuestro camino con el Señor es que
no, nuestra identidad es de hijos. En realidad, lo de misionero, ministro, pastor, todo eso es oficio, ¿no? En realidad somos hijos y el Señor me ha tenido que ministrar mucho como hija, ¿no? Para poderlo superar lo que dices tú, el choque, ¿sabes? Y los cambios y lo de realmente renunciar a lo que para ti es normal y tal, por amor a los demás, ¿no? Para mí, mi primera etapa fue con Jucum, y era, como te digo, divertido, emocionante, porque no eran misiones a largo plazo, ¿sabes? Recibíamos equipos, llevábamos equipos, hacíamos esto, tal, 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 hasta que en un momento el Señor me dijo, ahora establécete. Y claro, la primera época fue con un grupo también de extranjeros, entonces llegábamos a casa, aunque pasaba épocas largas en la India, meses y meses. Pero claro, éramos todos extranjeros y la mayoría eran gente de Latinoamérica, súper súper bonitos, gente de Chile, de Argentina, éramos pues un grupo de amigos en realidad. Y llegábamos a casa por la noche, nos reíamos de todo lo que nos había pasado y de esto, del otro. Pero lo diferente fue cuando yo ya me casé con un indio. Es entonces ahí donde el Señor empezó a tratar mi carácter, ¿sabes? En plan de, es que si yo ahora vuelvo a casa y me empiezo a quejar o a criticar o a reír a la cultura a la que el Señor me ha llamado, ¿cuánto de Jesús estoy transmitiendo? Tengo yo mismo en mi corazón, Mm. ¿sabes? Cuando Jesús ya, ¿no? Que estaba un poquito más preparadita para ir un pasito más adelante con el Señor. Claro, cuando mi mundo ya era todo indio, ¿sabes? Mi esposo indio, toda su familia, no habían extranjeros, ni los siguen habiendo donde estamos, fue cuando el choque fue grande, pero sabes que en ese tiempo fue, yo creo que fue uno de los momentos más difíciles, una de las temporadas más difíciles, de decir, ostras, no estoy haciendo esto con un grupo de amigos al que después voy y me río de la cultura, mmm, sabes, critico, sino que vuelvo a casa y el Señor me está pidiendo, ama de todo corazón donde estás, porque yo amo de todo corazón este país. Y es el darse cuenta que Jesús ya estaba ahí antes de que nosotros vamos a ese país, ¿sabes? Y que ahí el Señor me ha mostrado miseria de mi propio corazón de decir, hija, esto en ti no, no Mm. aprende de ellos, Wow. ¿sabes? Y el choque cultural ha sido de poder yo también saber o estar dispuesta a llegar a ese punto de total rendición, ¿sabes? De Mm. decir, y nuestro mayor ejemplo es Jesús, ¿sabes? Él no se aferró a ser Dios para venir a la tierra, ¿sabes? Él vino para servir, dejó su identidad de Dios, dejó su comodidad, perdonó, siguió perdonando, amó, se relacionó con los demás, lo dio todo. Entonces, si Él lo hizo, yo también, ¿sabes? Entonces, para mí ha sido muy bueno el poder realmente entrar de lleno a la cultura india, porque ya no tenía ese colchón, ¿sabes? Ya no tenía mi grupito de amigos. Fue como, ¡pum! De golpe, ahora ya sí. Wow. ¿Amas o amas? Tú literalmente te casaste con la cultura india. Literalmente. Wow. Entonces, en cuanto es muy importante, ¿no? Esto que estás diciendo, ¿no? Y tiene que ver un poco, ¿no? Con poder superar el choque cultural y es como llegar al punto de la aceptación, ¿no? Eh, yo creo que aquí un tema, ¿no? Importante tiene que ver con la siguiente pregunta, pero vamos a enlazarlo. Eh, ¿Qué límites hay, no? Porque en la Biblia encontramos, ¿no? Por ejemplo, Pablo diciendo que él se hizo a judíos, se hizo a griegos, ¿no? Para ganarlos, ¿no? Tenemos un ejemplo ahí, ¿no? De alguien que se hace a la cultura de otro para poder ganarlo, ¿no? Como que la intención es clara y es poder llevar a Jesús, ¿no? Mostrar a Jesús en diferentes culturas, sin imponer la nuestra. Y esto implica, como tú lo has dicho muy bien, como renunciar quizá a mi manera de ver las cosas,
renunciar en cierta manera a algunos patrones culturales que son míos, que son propios, con los que me han educado, con los que me he criado, y por amor, sumergirse, ¿verdad?, en la otra cultura. Pero, ¿cuál es un límite saludable, crees tú? Porque, ¿será que tengo que perder totalmente mi identidad cultural y hacerme como uno más de ellos? ¿O lo que se produce es como una mezcla? ¿Dónde está el límite saludable? Algunas personas que nos están viendo seguramente se preguntarán, y a mí me han hecho este tipo de preguntas, oye, ¿hasta qué punto debo aceptar la otra cultura? Porque quizá voy a encontrar cosas que a mí es que me parece que realmente no agradan a Dios, hay cosas que realmente son muy chocantes, que mi conciencia me dice que eso no está bien. ¿Tú cómo has enfrentado este punto? ¿Cuál es el límite? En cuanto a mi propia identidad cultural, me tengo que convertir, por ejemplo, si yo estoy en Ecuador, me tengo que convertir en 100% ecuatoriano o puedo seguir siendo medio español, medio ecuatoriano, ¿no? En tu caso, ¿cómo se lleva esto? ¿Cuál es un límite saludable? Ah, bueno, yo creo que en la India siempre voy a ser la española, la extranjera. O sea, que por mucho que lo intente, no voy a ser como ellos, pero esto es algo que en realidad, no sé, no pienso mucho, no me lo planteo mucho, pero yo creo que tenemos que encontrar nuestro equilibrio en la palabra. Por ejemplo, hay cosas que son culturales de la cultura india, pero que están en contra de lo que dice el Señor, de sus verdades, ¿no? Y de su guía. Incluso como en la cultura española hay cosas que son de cultura, pero que no están bien delante de los ojos del Señor. Así que más importante que mi cultura o que su cultura es que yo soy una ciudadana del reino de Dios y Mm, quiero ir allí porque quiero ver una invasión del reino de Dios en ese país. No voy a imponer mi cultura occidental, ni quiero hacer cristianos occidentales. Menudo rollo. Sacarles su música, sus vestidos, para que ahora se pongan a llevar la alabanza con el pelo punky y pantalones estrechitos y rock, en lugar de lo suyo, que es súper bonito, ¿sabes? Las formas tampoco voy a imponer mis formas o voy a dejar mis formas, yo qué sé. mm, Pero no sé, yo soy un pelín hippie en ese sentido, de decir, mira, vamos a centrarnos en la palabra, en lo que nos dice el Señor sobre eso, cuando hay un conflicto, ¿no? De decir, a ver, como decíamos antes, no es que quiero imponer lo que es normal para mí, sino que quiero traer aquí el reino de Dios. ¿Sabes? mm. Lo que dicen, su palabra, su verdad, lo que va a hacer a esta gente que ahora son mi gente verdaderamente libres, ¿sabes? Wow. Yo creo que, mira, de lo que estamos hablando, me vienen a la mente dos cosas súper importantes, Eunice. Una de las cosas que estábamos diciendo es importante hacer como un análisis previo y saber yo identificar cuál es mi propia cultura y cosmovisión, ¿verdad? Por Mm, supuesto, tener información o conocer la cultura a donde voy o a donde Dios me está llevando, pero luego, qué importante conocer realmente bien la palabra de Dios, ¿no? Para no tener confusión entre cultura y Biblia, ¿no? mm, Porque podría ser, y pasa, ¿no? Donde confundimos que creemos que esto es lo que Dios dice, pero en realidad es una mezcla de cultura y Biblia, ¿vale? Este es otro de los puntos que yo creo que es súper importante, de creer que estoy defendiendo a capa y a espada una postura que creo que es bíblica, cuando en realidad es una postura más que bíblica, es cultural. mm. Y yo creo que esto muchas veces se puede convertir como en un conflicto. Y esto es otra pregunta que quería hacerte desde tu experiencia, de cómo tú lo has vivido, si te has encontrado con esta situación en tu propia vida o con otros misioneros. ¿Tú crees que tenemos esta tendencia de transmitir a Dios desde el filtro de mi propia cultura? Totalmente, especialmente los occidentales, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, si vas a plantar una iglesia, vas a querer que los cultos sean de determinada forma, 5 canciones de alabanza, 2 moviditas, una entre medio y 2 de adoración,
la ofrenda a la palabra, una oración o un testimonio y adiós. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es como nos han enseñado, ¿sabes? Yo creo que tenemos que realmente, realmente estudiar la palabra y traer el Evangelio de Dios, que es poder. Y las formas, ¿sabes qué? Pues sí, si te van bien, sí, sí, y si no, pues no, ¿sabes? No. Ahora que mencionas esto, por curiosidad, Nice, y seguramente que las personas que están viendo, hemos hablado un poco, eso que has mencionado, la liturgia, ¿no? No está mal hacerlo así, Sí. estamos hablando de no, como no imponerlo. ¿Cómo es un orden de culto en India? Pues mira, por ejemplo, cambia mucho porque en India hay varias culturas, ¿eh? Cada estado tiene su cultura y no es lo mismo una cultura de una ciudad que una cultura en la aldea. Por ejemplo, las iglesias o los creyentes en las aldeas están arrodillados, clamando al Señor horas y ese es su culto, ¿sabes? Y espontáneamente se ponen a tocar los tambores y alaban al Señor con los tambores. De repente alguien cuenta un testimonio, no hay mucho orden en las iglesias orgánicas, que digo yo que me encantan, ¿sabes? No hay un orden así de liturgia, es súper bonito. En las iglesias de las ciudades, pues son muy occidentales, ¿sabes? Es Mm, como una copia de lo americano, aunque está bonito, el Señor se mueve igual, ¿no? El Señor ve el corazón y está bonito. A ver, a mí yo creo que eso tampoco tiene tanta importancia. mm, muy bien. ¿Y tú te has visto en la situación o has podido ver la tendencia que hay a comparar culturas y como decir, bueno, esta es mejor, ¿no? O la mía es mejor. En esto pasamos por ese proceso y yo creo que eso tiene que ver con el choque cultural. Caemos en ese error, vamos a decir, ¿no? Yo me meto ahí también, de estar midiendo y comparando, ¿no? Culturas y decir, bueno, esta es mejor, esta es peor. Mm. Sí, sí, sí. Para mi vida, por ejemplo, ha sido así, ¿no? De comparar lo que yo estaba acostumbrada a ver y tal, compararlo y pensar eso como mejor que lo que estaba viendo o lo que tal. Y uno va un poquito con el síndrome de Salvador Mm, a las misiones como que voy a enseñar yo, pero en realidad como hijos el Señor tiene un trato con nuestra vida también, ¿sabes? Conmigo lo está teniendo y lo ha tenido de decir, hija, relájate un poquito, conóceme un poquito mejor y la gente va a verme a mí en ti, si mm, realmente me dejas a mí, mm, ¿sabes? En lugar de imponer y de comparar, sino yendo más a servir y a aprender también, ¿sabes? Porque yo, ahora me hace mucha gracia cuando veo a gente joven que viene con muchas ganas, mucha pasión, porque yo era así también, pero también con una mentalidad de voy a salvar el mundo. Y a mí me hace mucha gracia porque me recuerdan a mí, ¿sabes? Al principio, pero después, en verdad, yo he aprendido mucho del pueblo indio y de los mm. cristianos en India, son impresionantes. ¿Cuánto tiempo llevas en India? Bueno, fui la primera vez hace 16 años. Wow, Mm, wow, tremendo. Cuéntanos, Eunice, no sé, alguna anécdota, como algo que haya marcado tu vida en cuanto a la experiencia transcultural, o no sé, alguna lección que el Señor te haya dado en este área. bueno, es que en realidad he aprendido tanto de mis hermanos indios, de verdad, que hay muchas cosas que han cambiado mi vida. Por ejemplo, lo guerreros que son en la oración, ¿no? A veces uno ora un poquito y ya está, pero el hecho de vivir en una cultura de supervivencia, o sea que uno siente que depende del Señor en cada momento. Nosotros, bueno, como familia hemos pasado muchísimas cosas, ¿no? Como vosotros seguro, y es en cada momento que necesitas
la protección de Dios, la provisión de Dios. Y en eso mis hermanos indios me han enseñado muchísimo. O sea, por ejemplo, la familia de mi esposo, lo persistentes que son en la oración, ¿sabes? Y ayunan y oran y claman al Señor. A mí eso ha transformado mi vida, ver a cristianos tan consagrados, ¿sabes? Y también Wow. la hospitalidad de la gente, o sea, que te reciben y te lo dan todo. Eso también me ha marcado mucho. Alguna situación que haya sido anecdótica, que haya sido, no sé, que luego la cuentes riéndote? Sí, muchísimas. Tú sabes que en España, cuando vamos a comer a casa de alguien, se tiene que comer todo, ¿no? Porque si no, eres un maleducado. Si te dejas la comida, ¿no? O sea, hasta la última migaja o en India hasta el último grano de arroz. Wow. Y, y bueno, en India es un poquito diferente. En India, cuando vas a comer a casa de alguien, te tienes que dejar un poquito de comida en el plato, porque si no te van a echar más. Si te lo acabas todo, se piensan que tienes hambre. Yo me pasé mucho tiempo forzándome a comer esa comida tan picante para no ser maleducada, que muchas veces ni me gustaba. Y allí, venga, venga. Y cuando ya había acabado, por fin, otro cucharón más de arroz de curry. Y eso me pasó cientos de veces hasta que mi marido me lo explicó, decir, ¿por qué te lo acabas todo como si no tuviéramos comida en casa? La gente va a pensar que no te alimento. ¿Y después de cuánto tiempo te explicaron eso? Años. Vaya tela. O sea que yo he Wow. conocido la cultura de verdad cuando me he casado, porque los indios son tan hospitalarios y tan buenos con los extranjeros que no te van a decir las cosas por no ofenderte. Pero ya cuando ya era de la familia y más del lugar, ya he aprendido mucho más. Wow. Muy bien. Bueno, Eunice, mira, a modo de conclusión o como para ir finalizando, ¿qué consejos, qué recomendaciones, qué tips darías a aquellas personas que nos están escuchando o que van a escuchar esta entrevista más tarde porque se queda grabada en el perfil de Facebook? Aquellas personas que van a trabajar con otras culturas, ¿no? Que están ahí en ese proceso quizá de, ¿no? Como tú dices, como al principio, con ese deseo, con esa ilusión, pero que todavía no han tenido la experiencia. ¿Qué recomendaciones darías tú de estas que dices, me hubiera gustado que alguien que tenga la experiencia me diga, no sé, estos 3 puntos antes de yo salir al campo? Um, Mira, bueno, no sé si puntos, pero algo a lo que, Consejos. muy bien, algo a lo que, o sea, algo a lo que el Señor, lo más importante, puedo dar otros consejos, pero algo a lo que el Señor siempre me ha apuntado y es algo que siempre, que me dijo muy claramente a las 2 semanas que llegué a India la primera vez, que no dejara mi primer amor por Él, que no me enamorara más de la India, ni más del ministerio, ni más de la idea de servir, ni de la idea de ser misionera, más que Él, de vivir siempre enamorada del Señor. Y eso es lo que me ha mantenido, ¿sabes? Y me ha mantenido viva con el Señor, de vivir súper enamorada de Él, porque el amor del Señor, ¿no? Te lleva a amar y sobre todo a perdonar. ¿Cómo perdonas ofensas y choques y tal? Pues cuando sabes que el Señor te ha amado y te ha perdonado a ti, puedes perdonar. Y cuando vives enamorado del Señor, sabes, yo he tenido épocas en las que me he centrado más en el ministerio que en el Señor. Y eso me ha llevado a quemarme totalmente, ¿sabes? Entonces, mi consejo es que el Señor sea tu primer amor. Lo demás fluye de ahí. Sí. Súper importante a tomar en cuenta, porque es fácil caer en el activismo, ¿verdad?
especialmente con la inyección de adrenalina que uno tiene cuando está yendo a otro país, otra cultura, mucho por descubrir. Y mucho por hacer, y yo que soy en un país como la India, tanta necesidad, y quieres empezar este proyecto, el otro, no sé qué, no sé cuántos, y es como, bueno, espérate, ¿qué es lo que el Señor me está pidiendo? De esto, ¿qué puedo, no? ¿Cuál es la parte que el Señor me pide a mí? ¿Sabes? Y de poder también tener a personas alrededor, quizá no físicamente, si no es posible, pero con las que estar siempre como un mentor, un pastor, alguien al que le puedas contar tus cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si eres un misionero que está súper alejado y tal, a veces te vas de la olla y pierdes perspectiva y tiene que venir alguien y decirte, oye, esto piénsalo mejor o tú tienes que abrir el corazón y decir, mira, me está pasando esto. Porque no, cuando uno va a servir y es ministro y tal, vienen muchas personas, al menos a nosotros, y nos cuentan y tienes que llevar personas a las que has llevado al Señor y tienes que aconsejar y tal, y esta situación y la otra, y es muy bueno tener gente con la que poder hablar y poder decir, mira, me siento así, me siento así, ora por mí, ¿no? Porque uno siempre tiene que presentar una carta de noticias, estamos haciendo esto, lo otro, y como, sí, pero también tiene que haber alguien que cuide de mí, al que yo me pueda abrir, que me dé un buen consejo, que ore por mí también, ¿no? Porque soy superhumano, no soy superhumano. Wow, Sí. qué importante esos consejos, Eunice. Bueno, creo que vamos a concluir. Si alguna de las personas que están viendo o los que van a ver más tarde se quedan con inquietudes, les animamos a poder escribir ahí, dejar sus comentarios. Si alguien lo ve más tarde y escribe un poco más tarde, igual vamos a procurar contestar, ¿vale? Cualquier duda que puedan tener. Pero de verdad, muchísimas gracias, Eunice. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir un poquito de tu experiencia con nosotros, de verdad. Sabemos que ya pronto pues regresas, ahora estás en España, pero ya pronto regresas otra vez a India con tu familia, Sí. nuevo tiempo, nuevos retos. Así que qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias de verdad. Gracias a vosotros. No sé si hay algunas necesidades por las cuales pues podamos orar o puedes decirnos para la gente que está escuchando también. Bueno, sí, sería bueno orar por nuestro viaje de regreso, porque en realidad es un vuelo especial de repatriación, porque no están abiertos los vuelos. Es un vuelo especial que hace el gobierno para las personas con las personas indias y es desde Alemania. Entonces, ¿cómo ir desde Alemania, desde España a Alemania? Va a ser algo que el Señor va a tener que abrir puertas, guiarnos. Así que ese sería muy bueno. Y hemos estado 6 meses aquí para los niños. Va a ser difícil despedirse de sus abuelos y tíos y todo, y primos con los que se han reencontrado y todo, y volver a la India. Ya nos lo están expresando que les cuesta la idea. Así que por el viaje y por el corazón de nuestros hijos. Muy bien, muy bien. Gracias por compartir también esas necesidades, Nice. Así que chicos, chicas, aquellos que están escuchando ya saben, motivos de oración. Gracias por conectaros, muchísimas gracias. Así que nos vemos en la próxima. Saludos y bendiciones.